Vamos a realizar la parte final del CRUD con vistas basadas en funciones. Entonces, lo único que nos faltaba era la parte de eliminar, que es lo que vamos a hacer ahora. Para eliminar, vamos a ver varias variantes. La primera que vamos a hacer es como ya hemos venido trabajando y hacer una eliminación directa. ¿A qué se refiere con eliminación directa? Pues cuando nosotros eliminamos cosas en un sistema, instancias o registros de la base de datos, generalmente hay dos maneras de hacerlo. La que se conoce como eliminación directa, que es la que borra el registro completamente de la base de datos, o la eliminación lógica, que lo que hace simplemente es ocultarlo de la vista del cliente. En primera instancia vamos a hacer la parte de eliminación directa, es decir, borrar el registro de la base de datos por completo. Entonces, para ello voy a crear una función llamada eliminar autor y va a recibir el request y va a recibir también el ID porque deseamos buscar el objeto que se quiere eliminar que está registrado en la base de datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es, al igual que con editar, crear una variable llamada autor y hacer una consulta en donde yo voy a obtener a través de get aquel que coincida con el ID que estoy pasando que está recibiendo la función por parámetro. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer para hacerlo de esta manera es dos posibilidades. Verificar que la eliminación sea por post o hacer que directamente se elimine, sin hacer la verificación de que el método por el cual se está enviando la petición sea un post. Lo primero que vamos a hacer es, sin necesidad de que el método sea post, simplemente al hacer clic que lo elimine. Entonces aquí simplemente llamaría el método delete, que lo que hace es borrar el registro de la base de datos. Entonces colocaría autor.delete y con esto ya lo eliminaría de la base de datos. Y luego voy a hacer un return redirect para que me redireccione ¿a dónde? A mi listar libros, listar autor, para ver el cambio efectuado y que ya no va a aparecer ese registro. Entonces aquí ya tendríamos la vista. Ven que es muy sencilla. Entonces lo que nos faltaría ahora hacer es crearle una URL. Entonces yo importo eliminar autor, que es la vista que acabo de crear, y voy a crearle la URL correspondiente. Entonces eliminar autor y va a recibir, al igual que con el editar, el parámetro de esta manera como ya habíamos indicado. Y aquí le pasamos la vista y le ponemos por nombre eliminar autor. Y ya tenemos la URL. Entonces solo nos faltaría enlazarlo en nuestro listado para que aquí también aparezca así como editar. Entonces aquí voy a crear un href y voy a usar el mismo tag que usé para editar, que es el tag URL, que nos permite llamar o invocar a una URL sin necesidad de escribirla como tal, simplemente llamando a su nombre asociado. Entonces sería libro eliminar autor. Y aquí vamos a colocarle eliminar. Guardamos y vamos a ir a nuestro listado, vamos a recargar y me está saliendo un error porque lo que tengo que pasarle además de esto es el ID, por eso es que me diga que necesito un parámetro. Entonces aquí tengo que pasar el ID así como hice con el editar. Entonces autor.id, volvemos a recargar y ahora ya no hay ningún error y ya nos sale la opción del eliminar. Entonces cuando nosotros hagamos clic en cualquiera de estas opciones de eliminar, va a eliminar ese registro de la base de datos. Recarga la página porque estoy haciendo un redirect aquí en mi vista hacia esta misma. Entonces la va a recargar y ya no tiene que aparecer ese registro. Fíjense que ya reconoce la URL con el ID que le he pasado y vamos a eliminar, por ejemplo, este Luis Altaya Morales. Si doy clic, recarga la página y ya no está Luis Altaya Morales porque ya ha sido eliminado de la base de datos. ¿Cómo lo verifico? Si puedo irme a mi admin y en el admin tampoco tiene que estar, ya que ahí están todos los registros. Entonces, si yo voy a autores, ven que ya no está Luis Altaya. Entonces, la eliminación está funcionando correctamente. Esa es la primera manera de hacer sin verificación de que se haga a través de un método post. Si yo quiero hacer que esto sea a través de un método post, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Luego de hacer la consulta, yo tengo que preguntar si el método por el cual está viniendo la petición
es un método post. Y si es un método post, pues que haga la eliminación y que me redirija. Pero a eso tenemos que agregarle algo, que al final todo esto lo va a renderizar en un nuevo template para que pida la verificación. Entonces aquí yo voy a decirle que voy a estar en libro, voy a crear un nuevo template llamado eliminar autor.html. Y lo que tengo que pasarle es un contexto, que en este caso, así como arriba pasábamos el autor form, que era el formulario, aquí le vamos a pasar autor, estos datos que estoy trayendo de la consulta, para poder acceder a sus atributos y poder utilizarlos en ese template. Entonces aquí voy a decirle que va a tener por key autor y el valor va a ser autor, de esta manera. Entonces, ahora tengo que crear este template que estoy diciendo de eliminar autor. Voy aquí en mis templates y voy a crear uno nuevo. Eliminar autor.html. Y vamos a copiarnos de nuestro crear autor para no escribir todo el código HTML. Entonces aquí va a ser eliminación de autor. Y aquí vamos a ponerle, esto ya no iría. El CSRF token sí iría, recuerden que es un método post y es la verificación que se necesita. Quitamos este if y aquí el botón no diría crear, sino eliminar. Y va a ser de tipo submit. Entonces aquí faltaría otra cosa. Un href que me regrese a mi listado. Entonces libro, listar autor. Y aquí vamos a decirle cancelar, por ejemplo. Y yo puedo ponerle aquí una pregunta que diga, por ejemplo, un H2. Desea eliminar el registro. Y aquí puedo renderizar los valores de mi consulta que he traído, es decir, de este autor. Y autor tiene los siguientes atributos: nombre, apellido, nacionalidad, descripción. Entonces yo puedo poner autor.nombre y me va a pintar su nombre. Y así accedo a sus diferentes atributos de mi autor, que ya lo he traído porque lo estoy pasando aquí a mi template. Entonces ahí ya tendríamos todo listo. Si ahora yo voy aquí y recargo, y yo por ejemplo voy a eliminar Moisés Casas, le doy en eliminar, me manda a este template que dice desea eliminar el registro Moisés, y falta un signo de interrogación al final. Entonces me manda aquí. Si yo le doy en cancelar, me regresa al listado de registros, pero si yo le doy en eliminar, me regresa al listado, pero ya no está Moisés en la base de datos. Si yo aquí recargo, fíjense que tampoco está. Entonces lo está eliminando correctamente, y así es como hemos hecho que se elimine, pero a través de un método post, validando que así se haya hecho la petición. Entonces ahí hemos realizado la eliminación directa. Ahora faltaría hacer la otra parte, que es la eliminación lógica. Para la eliminación lógica lo que normalmente se hace es cambiar el estado de una instancia en concreto. Entonces, si yo reviso mi modelo autor, no tenemos un valor o un atributo que haga de esa bandera para poder cambiar su estado. Entonces yo voy a agregarle aquí un nuevo atributo que le voy a poner estado, y le voy a decir que va a ser un boolean field y va a tener por nombre estado, y yo puedo decirle que por defecto esté en verdadero. Así cuando creemos un nuevo autor o se registre, ya va a estar en verdadero y va a ser listado. Entonces yo voy a detener mi servidor para aplicar esta migración, y luego de hacer que registre, voy a migrar en la base de datos, y una vez migrado ya voy a volver a iniciar mi servidor. Y ahora lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo. En el listado yo estoy listando actualmente todos los autores, pero para hacer la eliminación lógica tenemos que cambiar eso, ya que no vamos a listar todos, sino solamente aquellos que tengan este atributo de estado en verdadero, que va a indicar que está apto, o que está activo, o que es válido. Entonces yo aquí cambiaría el all por filter, y aquí le pondría estado igual a true. De esta manera, así cuando yo liste, recargamos, no pasa ningún problema. Y si yo aquí también recargo y veo cualquiera, por ejemplo Carlos, tiene aquí estado
activado con un check y eso significa que está en true. Si yo desactivo y le pongo grabar, fíjense que de mi listado, Carlos, el registro Carlos va a desaparecer. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, pero no entrando al admin, sino simplemente haciendo clic en este botón de eliminar. Entonces, lo que haríamos ahí es muy sencillo. En vez de eliminarlo y llamar a delete, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En vez de llamar a delete, voy a hacer lo siguiente. Como autor tiene sus atributos, voy a llamar a estado y le voy a decir que se cambie la opción de false. Y al volverse false, en el listado ya no va a aparecer. Luego tengo que guardar esa edición con autor.save. Y ahí ya tendríamos la eliminación lógica. Miren, si yo recargo y yo voy a eliminar, por ejemplo, Felipe Robledo, le doy en eliminar, me retorna al listado, ya no está Felipe Robledo aquí, pero si yo aquí en mi admin recargo, aquí sigue apareciendo Felipe, y si yo entro en él, lo único que ha cambiado es el valor de su atributo estado, que ahora está en false, y por eso ya no aparece en el listado. Si quieren hacerlo que al eliminar sea con un solo clic, pues lo único que tendrían que hacer es quitar todo este método post y dejarlo como al inicio, es decir, hacerlo de esta manera. Quitamos esto, este render también, y esta tabulación la quitamos para dejarlo a ese nivel. Así cuando nosotros recarguemos y, por ejemplo, Eduardo Franco lo doy en eliminar, me recarga y desaparece aquí. Y lo único que he hecho es cambiarle su estado de Eduardo Franco, que es este, ¿ven? Ha cambiado. Y ya tendríamos la eliminación lógica tanto variando por un método post como sin validación como tal. Tenemos eliminación lógica y eliminación directa, las dos maneras de eliminar. Como ven, es muy sencillo. Entonces, ahí ya hemos concluido nuestro CRUD, pero utilizando vistas basadas en funciones. Recuerden que las vistas basadas en funciones básicamente es crear una función y utilizar código o sintaxis de Python para poder hacer el CRUD como tal. Lo que continúa ahora va a ser conocer las vistas basadas en funciones, en clases, perdón. Entonces vamos a hacer este mismo CRUD, pero vamos a pasar todo esto a vistas basadas en clases, que el código es aún más sencillo y vamos a ver que estas vistas basadas en clases, que son las que actualmente más se utilizan, tienen ciertos métodos que nos van a facilitar la vida porque los podemos sobreescribir y ya no nos preocupamos a veces por algunas validaciones porque ya las traen incluidas. Entonces, eso es lo que continúa, pero hasta aquí ya tenemos nuestro CRUD y ya sabes cómo realizar un CRUD de manera pausada, conociendo cada aspecto con código puro de Python aquí con Django.